tenemos visita, está aquí en el estudio de TVN, el expresidente de la República, Martín Torrijos. Presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, ¿cómo estás? Bien, gracias. Feliz Día de Reyes. Gracias. Oiga, presidente, para nosotros es de interés conversar con alguien que ha logrado en su momento sentarse en la silla de presidente de la República y haber podido ver el país desde una perspectiva como gobernante distinta a la de los gobernados. Y en este país, en los últimos 25 años que hemos vivido democracia, el sistema pendular se ha mantenido, ¿no? Siempre los candidatos de oposición han ganado. Históricamente siempre el candidato de oposición es el que ha ganado. Sin embargo, en este cambio de gobierno del presidente Martinelli al presidente Varela, una especie de explosión es lo que hemos estado viendo de temas a los cuales tal vez en transiciones anteriores los panameños no habíamos estado acostumbrados. ¿Cómo ha analizado Martín Torrijos, tanto como expresidente, pero tal vez más que como expresidente como panameño, todas estas explosiones que nos están estallando casi todos los días ahora? Bueno, ante todo, gracias y feliz Día de Reyes a todos los panameños. Si nosotros tenemos, poniendo en perspectiva, una democracia joven, una democracia que se estaba perfeccionando a través del tiempo, donde cada año íbamos avanzando con virtudes, corrigiendo defectos, pero sin duda demostró que era un sistema, una institucionalidad democrática vulnerable. Y con el último gobierno de Ricardo Martinelli se rompió el molde. Se demostró que las instituciones democráticas nuestras no solo eran vulnerables, sino que llegaron a ser controladas desde el Ejecutivo. Un Ejecutivo que controlaba el órgano judicial, que controlaba sin duda la Asamblea, que utilizó los instrumentos del Estado para combatir el delito, para violar la privacidad de los panameños, que utilizó los fondos del Estado para cuestionados casos que vemos a diario, donde terminan confundiendo los recursos propios con los recursos del Estado, y eso es imperdonable. Martinelli demostró que se agotó el sistema democrático como lo veníamos construyendo, y es responsabilidad de todos, y te lo digo como esa experiencia de expresidente. Eso le iba a decir, que en boca de un expresidente esto todavía a mí me genera más estrés. No, es que es así. Si no nos hemos dado cuenta que el sistema se agotó, que alguien que envileció la sociedad panameña por 5 años logra de alguna forma doblegar el balance de los órganos del Estado, quiere decir que tenemos una institucionalidad que requiere de fortalecimiento, que requiere de reinventarla. Después de 5 años de gobierno, y como panameño que observa la política nacional y que me he dedicado mucho a ver el tema también de política internacional como parte de mi trabajo después de la presidencia, te aseguro que necesitamos una constituyente para tratar de fortalecer la institucionalidad democrática, porque nadie nos garantiza que dentro de 5 años más no estemos hablando de la misma cosa. No solo depende de las leyes, no solo depende de las personas que están en los cargos, depende de que podamos fortalecer esa nueva institucionalidad democrática que evite los abusos, que evite el uso de los recursos del Estado, que evite los atracos que se dieron durante los últimos años. Presidente, déjame hacer una pregunta a propósito de, usted lo mencionó, la violación a la intimidad del ciudadano. Yo le he dicho aquí a los televidentes que para mí este tema de los pinchazos es tan o más grave que los millones que se están encontrando en cuentas de individuos. Yo no le voy a pedir que usted haga infidencias de su gestión, pero yo siempre he dicho que todos los gobiernos legítimamente, entre comillas, interceptan llamadas o correos, pero se lo hacen a delincuentes, en virtud de que están persiguiendo un delito y que se presume que fulano tiene vínculos con el narcotráfico, pero no a todos los ciudadanos. Es decir, esa teoría que yo pudiera tener, ¿cuánto valor le da a usted? Mira, yo creo que lo más grave es que se violaron los derechos humanos de los panameños. Así es. Lo más probable, yo fui víctima de esta persecución y tengo por qué pensarlo, pero no es que me voy a querer hacer víctima. Probablemente ustedes, los periodistas, también fueron víctimas de una persecución de un gobierno que estaba más pendiente de qué hacía, sobre todo en materia de negocios, que
cómo defendía los intereses del país. Y todo Estado requiere de instrumentos para poder combatir el crimen organizado que pasan por tener la capacidad tecnológica de saber qué hacen estos delincuentes, pero dentro de un marco judicial. O sea, no puedes grabar teléfonos sin la presencia y la autorización, en nuestro caso, antes era del Ministerio Público, ahora del órgano judicial. Por lo que se adiciona al tema el hecho que se compraron unas máquinas, ahora las máquinas no aparecen, las máquinas costaron 13 millones y la sospecha es que la máquina que no aparece están dando. Mire, yo creo que sin duda el Ministerio Público y la nueva procuradora, a la cual le deseo los mejores éxitos dentro de su gestión, porque el país lo requiere, el país requiere que le vaya bien al Contralor, el país requiere que le vaya bien al presidente. Estamos en un punto clave en que define un pasado que si no lo corregimos es posible que se vuelva a repetir, o realmente nos abocamos todos a construir las condiciones para crear una nueva institucionalidad democrática que evite los abusos de cualquiera que llegue a la presidencia de la República. Y eso es fundamental y es claro que lo tenemos. Yo creo que en eso todos debemos cooperar y tener esa función y esa misión de lograr el fortalecimiento democrático. Usted, además de haber sido presidente de la República, o mejor dicho, luego de haber dejado de ser presidente de la República, como dirigente de su partido PRD, ha ocupado cargos en la internacional a la cual pertenece el PRD. ¿Estas noticias están teniendo repercusiones internacionales o están afectando a la imagen del país fuera de nuestra frontera? Sin duda que Panamá pasa de ser el país que hacía su tarea en materia económica. A nosotros no deja de escaparse algún grado de similitud de cómo encontramos al país, un país que tenía 5% de déficit, 5,5% de déficit, que nos tocaba hacer 3 reformas seguidas, la reforma fiscal, la reforma al Seguro Social y luego la aprobación del referéndum sobre el canal, con las tareas pendientes que tiene el presidente que tal vez sean más graves, porque lo que nosotros encontramos palidece ante la magnitud de las sorpresas que nos encontramos a diario. Es terrible, uno no pierde la capacidad de sorprenderse de todo lo que ocurrió en el gobierno anterior, y esto no es de que perdón y que no pasó nada. No, por supuesto que tiene que pasar, porque no se puede volver a repetir. Y en eso estamos, por eso insisto en que debemos no solo ayudar a que esto se corrija, sino también irnos más allá. O sea, todos estos son síntomas de ese proyecto agotado. Bueno, construyamos un nuevo proyecto de país que incluya libertades, que incluya derechos, que incluya una democracia fortalecida, que incluya la participación de los ciudadanos, que incluya la participación de los ciudadanos en partidos políticos, pero también de la sociedad civil, y donde podamos buscar mecanismos de participación de la sociedad y construir entre todos un nuevo modelo de país que lo demanda y lo exige este momento. A propósito del sistema agotado, hace un momento atrás usted mencionó la constituyente necesaria, la figura constituyente, ¿paralela u originaria? La Constitución establece que es paralela, Okay. Pero con independencia del apellido, y sí tiene repercusiones, sin duda tenemos que abocarnos todos. El presidente Varela ha hablado del tema, se ha comprometido con el tema, pero también ha dicho algo que lo entiendo muy bien como expresidente. Vamos a crear las condiciones, porque pudiera en un sistema presidencialista convertirse en un referéndum sobre el mandato del presidente Varela. Y de eso no se trata. Perderíamos todos la oportunidad de crear y poder soñar y diseñar un nuevo país donde existan balances, no solo de los poderes del Estado, sino también donde los ciudadanos entendamos que si bien tenemos derechos, igual tenemos responsabilidades. Y eso debe estar consagrado en la Constitución para que no dependa de los vaivenes políticos y de leyes que se cambian. Hombre, patético el caso de que aquí se cambió y se eliminó la ley de protección sobre manglares para que avanzaran unos proyectos privados y cuando terminaron de derribar los manglares volvieron a restablecer la ley. Bueno, eso no puede pasar. En una nueva Constitución
tiene que estar consagrado de forma clara el derecho ambiental, no solo por la sostenibilidad hacia las futuras generaciones, sino también porque es clave el medio ambiente para el futuro del país con el canal. Un canal ampliado, un canal que requiere de agua, un canal que requiere que el país tenga una conciencia realmente, una conciencia ambiental importante para garantizar nuestro futuro. Durante su gestión se elaboró un pacto de Estado por la justicia y fue en medio de una crisis, recuerdo. O sea, ¿qué queda en el tiempo de esto? Queda mucho. Y fue un esfuerzo interesante, dicho sea de paso. Bueno, fue el esfuerzo de lograr consensos. Yo pensé que el país estaba más dispuesto a los consensos y que había un poco más de voluntad colectiva, de aspiración colectiva que individualismo. Pero está bien, son procesos que el país va madurando y no todo se logra como uno quiere. Y tal vez en eso uno comete errores, pensando que el país está listo para diferentes etapas dentro de esta democracia, como lo demuestra ahora que no teníamos instituciones fuertes para sostener los embates de alguien que no creía en la democracia y que llega a la presidencia. Entonces, lo que hicimos fue para superar una crisis dentro del sistema judicial y además una obvia mala relación entre los magistrados, llamar a todos los órganos del Estado, a los procuradores, a la sociedad civil y hacer una especie de listado de qué se requería para mejorar la justicia. Y de ahí salió la actualización del Código Penal, la actualización o un nuevo Código Procesal Penal, el Código Procesal Acusatorio, salió mecanismos alternativos de resolver conflictos, queda pendiente una carrera judicial, retomar esa carrera judicial, queda pendiente la forma como se escogen los magistrados. Hicimos un nuevo ensayo donde la sociedad civil, Colegio de Abogados, nos ayudó a hacer un filtro sobre quienes aspiraban. Presidente, termina Martín Torrijos su gestión, inicia Ricardo Martinelli la suya, finaliza Martinelli y fíjese, a pesar de ese esfuerzo del Pacto de Estado por la justicia, ¿qué tenemos hoy? Un magistrado separado del cargo, el anuncio, ahí lo estábamos viendo hace un momento en Twitter, el anuncio de que va una organización a pedir formalmente que se le levante la inmunidad al presidente Martinelli para que sea investigado, la justicia cuestionada, es decir, ayer el magistrado reiterado, Valdés de Coferi, anuncia que van a proceder con la destitución o levantamiento de inmunidad del fiscal electoral, etcétera, etcétera. O sea, parece que un retroceso. Sin duda hay un retroceso democrático, pero además, un solo paréntesis sobre el magistrado Valdés. El magistrado Valdés le cuestionan la edad, pero nadie le cuestiona la integridad. La idoneidad no, si no se cuestiona. Y además, si consideramos que tenemos la oportunidad y que debemos ir a una constituyente y que debe ser relativamente a corto plazo, ojalá sea el próximo año y ojalá yo pueda someterme para ser parte de las personas que elaboran la nueva constitución, porque creo que sería una buena oportunidad para todos de tratar de formar esa nueva constitución, ese nuevo pacto social entre todos los panameños. Él tiene la experiencia para poder llevar a cabo a corto plazo lo que se requiere para ese nuevo cambio a la Constitución, para una constituyente, desde, bueno, asumiendo que es una propuesta del Ejecutivo, que lo apruebe la Asamblea Legislativa, que salgan los constituyentes y luego tiene que ir un referéndum. Y esto no estamos hablando que es que dentro de 5 años el Tribunal Electoral va a volver a ejercer su función. No, esto podría ser a corto plazo, dependiendo de que todos ayudemos a crear las condiciones para que se pueda dar esta constituyente. Y vuelvo y repito, todo esto son síntomas de un sistema que se agotó. Ricardo Martinelli rompió el molde y no podemos pensar que igual la Asamblea, igual la Corte, igual la sociedad es la misma que teníamos antes de 5 años. Mire, el que no se ha dado cuenta de cómo evoluciona tan rápido este mundo, se pierde. Este no es el país que teníamos en el 90, este no es el país siquiera que yo dejé cuando salí de la presidencia en el 2009. Este es un país diferente, que evoluciona, este es un país que tiene una clase media que exige maneras de participación.
Sí, es más fácil combatir la pobreza que satisfacer las necesidades de la clase media, porque el que sale de la marginalidad tiene voz, y el que tiene voz exige sus derechos, y al exigir sus derechos es una constante demanda sobre el gobierno y sobre los recursos para tratar de lograr mejorar las condiciones de vida de sus hijos, de los ciudadanos, y sin duda de eso se trata la política, Déjeme ir de a otro cómo plano. mejorar a la sociedad. Ahora que usted habla de la política, presidente, y saliéndome un poco del esquema de su experiencia como presidente, y es que usted además de haber sido presidente, usted fue el líder de su partido en su momento, llegó a ser incluso el secretario general. La clase política del país, el sistema electoral del país, está deteriorado, pero pareciera que el mayor de los deterioros viene dado por el clientelismo político. Todos hablamos de eso, pero todavía yo por lo menos no percibo un esfuerzo de los partidos políticos en execrar esa figura de los partidos, el clientelismo político, que es lo que evidentemente ha hecho que todos los partidos entren en crisis. Entre los quehaceres del gobierno pasado está la destrucción del sistema de los partidos políticos. No hay un partido político que escapó de la voracidad del gobierno anterior y de la penetración del gobierno anterior dentro de las estructuras políticas de los diferentes partidos, y sin duda creó una crisis. Pero sí, efectivamente, fuimos cambiando de ciudadanía a clientelismo, y tenemos que volver a regresar de que los ciudadanos tienen derechos, pero también tienen deberes, y que no se trata solamente de ver la parte clientelar. Pero hay un proceso, Edwin, hay un proceso sin duda, hay un proceso que se trastoca por el periodo de Ricardo Martinelli, donde, bueno, cuando uno ve que diputados podían disponer de millones de dólares, tal vez hasta de decenas de millones de dólares en muchos casos, y que estos iban hacia las comunidades, de la noche a la mañana las comunidades, tal vez cuando eligen a estos nuevos diputados, que hay muy buenos diputados y hay muy buenos diputados también dentro de la bancada de mi partido, no pierden la expectativa o la esperanza de que este diputado, como en el periodo anterior, también le pueda resolver sus problemas. Y mientras no cambiemos el sistema y definamos realmente cuáles son las funciones de un diputado, queda esta distorsión donde se confunden con las funciones de un gobierno local, de un alcalde, de un representante, pero también tienes que entender que estos diputados, cuando salen de su casa o van a su oficina, deben tener una gran cantidad de personas que le están pidiendo ayuda. Entonces, de alguna forma u otra, nos guste o no, sin que el presidente pierda su compromiso de efectivamente transparencia, de eliminar las partidas circuitales, tiene que haber algún mecanismo de transición hacia lo que tú y yo aspiramos a que sean diputados que puedan ejercer ese rol de crear leyes, de estar cerca de sus comunidades, sí, de pelear por las necesidades de esa gente que ellos representan, pero que no necesariamente tiene que ser un rol donde el diputado esté resolviéndole los más mínimos detalles que tiene cada miembro de su circuito. Porque de lo contrario ocurre lo que nos está ocurriendo. Que Llega vamos el al diputado, clientelismo. exacto, llega el diputado, jura el 1 de julio y apenas baja la mano está pensando en la reelección. Y para lograr la reelección está pendiente del jamón, del pavo, del saco de cemento. Seguimos hablando de los síntomas. O sea, esto es como si el país le entró ébola en el periodo anterior y pensamos que se puede tratar con cloro y con guantes de plástico. No es así. O nos preparamos bien para poder sacar de raíz los males del periodo anterior, o realmente vamos a seguir sufriendo de lo mismo. Presidente, la gestión de Martinelli abrió la caja de Pandora, hizo que aflorara, esto estaba allí, es una acumulación todo este tema del clientelismo, todo este tema del pinchazo, todo este tema, o es que simplemente en estos 5 años fue cuando esto apareció. No, nosotros nos hemos ido paulatinamente deteriorando. Sin duda hay un grado de culpabilidad de todos y no escapo yo como expresidente de la República. Pero lo importante es qué hacemos de aquí en adelante. Sí, efectivamente, Martinelli supo jugar con el componente mejor, a lo mejor con no lo más en lo íntimo, tal vez
con el componente malo que podemos tener todas las personas. Martinelli jugó, envileció a la sociedad panameña. Aquí lo importante es quién tiene plata. Y la gente que tiene plata a lo mejor ahora piensa que también puede decidir sobre los partidos políticos. Es increíble que en una campaña electoral lo que menos se debatió fue de las ideas. Es increíble que la chequera pretendió desconocer las ideas, los proyectos, que se perdiera la ideología en los partidos, por lo menos en el mío, que se alejara los partidos de la gente, que el partido pensara que hablándose a sí mismo le estaba hablando a la sociedad, cuando realmente la sociedad se ha dado cuenta que si los partidos no se abren, no buscan mecanismos de participación, sobre todo para la juventud, efectivamente nos vamos convirtiendo en animales en extinción. Ya que lo menciona, presidente, permítame entrar entonces a preguntarle, porque yo creo que todos los panameños compartimos estas mismas preocupaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa y qué va a pasar en un partido tan importante como el PRD? Que lo es, independientemente si a algunos les gusta o les disgusta, pero el partido PRD es una realidad política de este país, es el partido más grande en adherente, pero hemos visto situaciones de, para mí, una sorpresa, la cantidad de tránsfugas que hubo en el quinquenio pasado del PRD, cosa que no se había visto antes. El giro que ha dado el PRD en los últimos años y más recientemente, ¿qué va a pasar con ese partido? Mira, vuelvo y repito, Ricardo Martinelli demostró que el sistema democrático actual y el sistema de los partidos políticos tienen falencias importantes, lo cual de alguna forma u otra se pueden doblar. Y lo hizo, no solo lo hizo en el PRD, lo hizo en otros partidos políticos, porque los tránsfugas no solo fueron dentro del PRD, fueron dentro de todos los partidos políticos. Y eso es importante reconocerlo porque mientras no lo reconozcamos, por lo menos en el PRD, no vamos a solucionarlo. Si no mientras tengamos que pretender, enfermo, no te vas a curar. mientras creamos que aquí no ha pasado nada y que lo importante es, por ejemplo, discutir estatutos y no el país, entonces estamos mal. Mientras tengamos una fiebre por candidaturas y no por diseñar un proyecto de país que le sea atrayente a los panameños, ¿qué le estamos ofreciendo como clase política, nosotros como partido político a la juventud, si no buscamos mecanismos ni siquiera de participación? ¿Cómo logramos que toda esta nueva revolución digital, cómo logramos que todos estos nuevos mecanismos de participación digital sirvan como un instrumento para retroalimentarnos y no como enemigos y una pelea entre la sociedad civil y panameños que no participan dentro de un partido y un partido? Si al final de cuentas el partido debe ser el país y el país en sus intereses. El PRD, que fue un partido que tiene a su haber grandes logros, tiene que entender, como lo fue cuando con mi padre, el general Torrijos, se logra la recuperación del canal, cuando se crean instrumentos tan importantes como los representantes de corregimiento, se le abren las puertas a las personas humildes para que puedan educarse, tiene que entender que todo esto son avales del pasado, pero que las elecciones son sobre el futuro y no estamos viendo el futuro. Y el futuro no se ve en lo inmediato, no se ve en los problemas que puedan darse a diario en la Asamblea Legislativa. El futuro se da en la manera que nosotros podamos recoger las aspiraciones de una sociedad que reclama no solo proyectos, sino también reclama ahora una alta dosis de moralidad y de ética. Y esa fue una de las grandes enseñanzas, tal vez uno de las piezas más importantes del legado de Omar Torrijos Herrera. Porque Omar Torrijos sí practicó la ética política y fue un hombre que no tuvo contradicción entre lo que decía y lo que hacía. Y el partido hace rato carece de esos valores que nos permitan acercarnos a la gente y convertirnos en un partido que se gane su confianza y que sí, efectivamente, los partidos políticos están para llegar al poder, pero para llegar al poder por algo, no solo para llegar al poder porque tenemos 10 candidatos o porque hay candidatos que pueden recoger más plata que otros. O sea, este partido tiene que garantizarle que los panameños humildes también puedan llegar a ser candidatos, no solo los que recogen más plata. Cuando el PRD gana las elecciones con Pérez Valladares como candidato y cuando el PRD gana las elecciones con Martín Torrijos como candidato, tenía una caracterización y era que había claridad en que ese partido era de oposición. Claridad en sus planteamientos, claridad en sus propuestas, claridad en el discurso
de sus candidatos y de sus dirigentes. ¿Cómo va a ser el PRD? Y a lo mejor me van a criticar por adelantarme tanto a los tiempos. ¿Cómo va a ser el PRD en la próxima contienda electoral si no hay un discurso claro? ¿Y por qué se lo pregunto? El pacto de gobernabilidad, ¿qué opinión le merece a Martín Torrijos? ¿No siente que eso podría confundir al PRD, si es oposición o si es gobierno, ante un electorado que es como es? No hay una crisis de identidad, o sea, nadie puede querer que al país le vaya mal. Lograr acuerdos para que el país mejore y a los panameños le vaya mejor, sin duda no es contrario a los intereses, en ningún partido no puede ser contrario a los intereses del PRD, sino para qué estamos en la política, si no es para que le vaya bien al resto de los ciudadanos. Pero pensar que le vaya bien a los ciudadanos es que le vaya bien a tu membresía es un error que se está cometiendo. Entonces, nosotros tenemos que volver a demostrar que somos capaces de construir una visión de futuro, que somos capaces de identificarnos con las nuevas necesidades y demandas de una clase media, que podemos recuperar la confianza de los pueblos indígenas, que podemos recuperar la confianza de una juventud que no puede ser que se gradúe y solamente tenga la oportunidad tal vez en un call center o en la construcción que es cíclica y que después llegan a desempleados, porque el país tenemos que en esa visión demostrar de que efectivamente lo importante es educación e innovación, pero no solo educación en materia de infraestructura, como ha anunciado el presidente que se va a realizar, y me parece muy bien, el programa de inglés que se está implementando, pero bueno, tendríamos que volver, que nos sacó el gobierno anterior, a ser parte de la prueba PISA para poder compararnos con el resto del mundo. Los jóvenes, para que puedan tener asegurado un futuro y poder vivir con dignidad y empleo, necesitan una educación que le dé flexibilidad para poder adecuarse a los nuevos tiempos, porque ya nada es igual, ni siquiera los trabajos van a ser igual. Y no podemos condenarlos a trabajar o a pensar que la solución está en la construcción o trabajando, ayudando en el servicio dentro de una serie de hoteles que en este momento están vacíos. Tenemos que ver cómo innovamos, como lo ha hecho el canal. Yo creo que el canal ha demostrado capacidad de innovación, no solo en la navegación, bueno, ni hablar de la expansión que logramos aprobar en ese referéndum durante mi gobierno, sino también apertura a nuevos negocios. Todo el mundo marítimo está todavía por desarrollarse. Hombre, ojalá que sean los panameños y no solo los inversionistas extranjeros. Así mismo es. Presidente, llegando ya casi al final de nuestra oportunidad que nos ha brindado, el PRD, ¿qué va a pasar? ¿Dónde veo a Martín Torrijos en el PRD? Yo sé que es miembro, pero ¿qué debo imaginarme? A un Martín Torrijos ya alejado de su función de presidente, ¿va a jugar un papel activo dentro del PRD? Todos los que hemos llegado a la política y los que entramos a la política por servir, final de cuentas, nunca dejamos de estar en la política. Pero creo que se trata de ver cómo uno contribuye desde distintos escenarios. O sea, para la política, para contribuir y ayudar, no hay que estar pensando en que tienes que ser candidato. Si nosotros seguimos poniendo las candidaturas y los intereses individuales por encima de los intereses colectivos, vamos nuevamente al fracaso. Si no tenemos una dirección del partido que comprenda que las críticas son para que corrijan y para que nos ayuden nuevamente a que el partido pueda renovarse y no tratarse de enquistar dentro de la dirección del partido, hace mucho más difícil esta renovación y esta especie de reinventar al partido para acercarlo más a la gente. Pero eso podrá ocurrir con la actual dirigencia. Percibo a Martín Torrijos un tanto crítico. No, por supuesto que soy crítico. Soy parte de miles de copartidarios que no están satisfechos con lo que se está haciendo. De hecho... No se siente representado por la dirigencia actual. Mira, yo creo que el PRD tiene falencias graves y parte de la responsabilidad, al igual que la tuvimos nosotros, cuando nosotros perdimos la elección, nos fuimos. Sí, había un movimiento también para decirnos que nos fuéramos, pero no se trata de quién se va, ni quítate tú para ponerme yo, se trata de que podamos construir juntos. Ojalá la dirigencia lo entienda, hasta ahora no creo que lo haya entendido y ojalá me equivoque, pero hasta ahora la dirigencia no ha entendido de que el partido tiene que abrirse a la sociedad.
¿qué hacemos nosotros cambiando estatutos si los problemas del partido y la pérdida de las elecciones no tienen que ver nada con los estatutos? Allí no están los problemas del país, ahí no están la manera de ganarnos esa confianza y recuperar la credibilidad perdida. ¿Qué hacemos nosotros proponiendo un candidato a Contralor para luego decir que no? O sea, yo sí estoy de acuerdo que podamos tener un pacto de gobernabilidad y que podamos hablar sobre todos los temas. Ojalá no solo fuera un pacto legislativo, que pudiéramos hablar cómo transformamos esa educación para ver el contenido de la educación, cómo discutimos los problemas de un canal que efectivamente está atrasado, que acaba de pasar un arbitraje donde le acaban de adjudicar creo que 200 millones a la compañía, si es que pateamos el problema hacia adelante o es que ya se resolvió. Entonces hay temas importantes de cómo utilizar nuestra posición geográfica y sacarle ventaja a eso. Entonces yo creo que en la medida que el partido y la sociedad, porque no solo es el PRD, no pueda ver el país de largo plazo, vamos a quedar en el día a día y viendo los síntomas como si el mal y la fiebre estuvieran en la sábana y no en el organismo. Hay quienes dicen, presidente, y parece que el tiempo les está dando la razón, yo no sé si es verdad o es mentira, que hubo hechos puntuales que le hicieron mucho daño al PRD durante la última campaña. No digo por la elección de Juan Carlos Navarro como candidato, sino la famosa reunión en Albrook con el Círculo Cero. Y luego las versiones de comunicaciones entre el actual presidente del partido PRD y Ricardo Martinelli, a la sazón presidente de la República. ¿Cuán cierto, cuán falso puede ser esto? Mire, hubo un sinnúmero de errores, pero creo que este no es el lugar para hablarlo. Sin duda el PRD cometió errores y quienes nos dirigían y quienes les tocó la oportunidad de ser nuestros abanderados como candidatos cometieron errores en la campaña pasada, como también pude cometer errores yo cuando fui presidente de la República. Pero aquí hay un problema, como decías tú, no es tanto de identidad, o sea, no es que si somos gobierno somos oposición, no es tanto volver a un poco de flagelarnos por los errores que cometimos. Sí cometimos errores, fueron errores graves. Lo importante es la voluntad para poder superarlos. Y esos errores son de los que los cometieron. Siempre aquí es muy fácil tratar de buscar culpables de quien no fue. Y de eso ya yo tengo experiencia. De eso yo llevo varios en la fila ya lleva varias cicatrices. Bueno, ni hablar, todavía me siguen dando golpes por la espalda. Pero más que eso es cómo podemos ver a un PRD capaz de empinarse sobre los intereses individuales, que no vuelva a hacer alianzas con los peores intereses del país y con los peores intereses del partido. La alianza es con los ciudadanos, y si esa alianza pasa porque podamos discutir con el gobierno cómo mejorar la calidad de vida de cada panameño, yo creo que hay que hacerlo. Nosotros pudimos hacer un acuerdo con Mireya con el tema de seguridad, porque lo importante era la seguridad de los panameños. No era que si era de Mireya Moscoso o no era Mireya Moscoso. El problema no es si somos o no somos oposición. El problema es qué representamos, a quién servimos, cómo volvemos a hacer ese partido donde podamos todos coincidir en ese diseño de país y donde no pretendan algunos que es un problema de recursos. La política no es un problema de recursos. La política es cómo recogemos las aspiraciones del presente para proyectar un país de futuro, y este país tiene futuro. Hemos superado cosas peores en otros momentos, en otras circunstancias, nada comparable con lo que tenemos en el día de hoy, y eso es lo que creo que debemos aspirar nosotros como país. Hay un periódico hoy que creo que tiene una glosa que dice que el presidente Pérez Valladares ya está haciendo reuniones para configurar grupos en su entorno. Miren, buena hora, el que quiera ser candidato o el que quiera trabajar, me parece bien. Lo que no me parece bien es que sigamos hablándonos a nosotros mismos, porque seguimos alejando al partido de las necesidades de nuestro pueblo. Y esa lección, si no está aprendida, vuelvo y repito, que la chequera no mata la dignidad, que el candidato puede ser bonito, pero que si no tiene contenido, no gana. Si no aprendemos los errores del pasado, vamos a estar condenados a cometerlos nuevamente y a ser un partido irrelevante. Y no creo
que ese sea el partido que nos dejó Omar Torrijos. Omar Torrijos nos dejó un partido para que sea un instrumento de cambio social y ese es el esfuerzo que debemos hacer, por lo menos ese es el esfuerzo que voy a hacer yo. Las candidaturas vendrán después, En su momento. pero este no es el momento de candidaturas. Creo que es importante, presidente, que los partidos retomen el camino. Yo soy muy crítico de los partidos en ese sentido. El discurso político, el discurso ideológico, las propuestas, eso es lo que es un partido político. En la medida que los partidos políticos de Panamá han perdido esas tres cosas, han entrado en el clientelismo puro y duro. Y eso nos ha traído, efectivamente, lo que usted ha descrito en la mañana de hoy, una distorsión del sistema, un agotamiento del sistema, pero lo más grave, un ciudadano que entonces ahora repudia las instituciones del Estado, repudia los partidos políticos y no se consigue una democracia sólida sin partidos políticos. Edwin, eso es así. Sin duda la política se cambia desde la política. Eso Yo espero es. que ya por fin quede enterrado ese famoso dicho que decía, no roba porque tiene plata, como si las personas humildes no tuvieran también dignidad y como si las personas humildes, por haber nacido humildes, no tuvieran también honradez. Yo creo que está demostrado que los políticos tienen un rol en esta sociedad, que hay que fortalecer la política, pero la política con P mayúscula, no la política con P minúscula que nos dejó este periodo anterior. Y yo creo que somos capaces los panameños de entenderlo, hacer esa nueva transformación, hacer ese nuevo salto, reconstruir nuestras instituciones y mirar con optimismo al futuro, porque este país tiene futuro en la medida que nosotros nos vamos entendiendo y que nos vamos dibujando ese camino, que sea un camino incluyente, no excluyente, porque todavía tenemos gente que sigue en la marginalidad, que sigue en la pobreza y que no solo depende de subsidios, sino que depende de que le demos la herramienta de la capacitación, de la educación y vuelvo y repito, la innovación que es lo que requiere Mientras esta eso juventud. exista, de nada nos valen los crecimientos económicos, mientras esa marginalidad exista. Sin duda. Presidente Martín Torrijos, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado en la mañana de hoy. Muy amable. Gracias a ti.